Buenas, bienvenidos. Hoy no vamos a hablar de un milagro aislado ni de una historia simbólica. Hoy vamos a hablar de un profeta cuya historia no terminó con su muerte. Porque hubo un hombre que resucitó a alguien cuando estaba vivo y volvió a resucitar a alguien cuando ya estaba muerto. Este es el relato del profeta que desafió incluso a la muerte, Eliseo, el único profeta que resucitó personas 2 veces. Eliseo no fue un profeta menor ni un mensajero ocasional. Fue uno de los hombres más poderosos espiritualmente de toda la Biblia. Multiplicó aceite cuando no había nada. Resucitó al hijo de una mujer que lo había perdido todo. Sanó a Naamán de una lepra incurable. Hizo flotar un hacha de hierro, cegó ejércitos completos. Profetizó victorias imposibles antes de que existieran las batallas. Donde Eliseo pasaba, lo imposible se volvía normal. Pero incluso los hombres más usados llegan a un punto final. Eliseo enfermó. No fue algo leve, fue una enfermedad terminal. El profeta que había visto tantos milagros ahora estaba postrado, debilitado, sin fuerzas. Entonces ocurrió algo revelador. El rey de Israel vino a visitarlo. No entró como rey, entró llorando. Se inclinó junto a la cama del profeta y gritó palabras cargadas de miedo y respeto, porque sabía que con la muerte de Eliseo algo se iba a perder. Pero incluso al borde de la muerte, Eliseo aún tenía una última profecía. Con voz débil, anunció victoria sobre los arameos, y esa palabra se cumplió exactamente como fue dicha. Después de eso, Eliseo murió. Lo enterraron. El profeta más poderoso de su generación fue reducido a un sepulcro silencioso. Parecía el final definitivo, pero la historia de Eliseo no había terminado. Porque un año después, en medio de otro entierro, el caos y el miedo iban a convertir su tumba en el escenario de uno de los milagros más inquietantes jamás registrados. Un milagro que demostraría que Eliseo había muerto. Pero el poder de Dios que actuó a través de él, no un tiempo después de su muerte, mientras enterraban a otro hombre, ocurrió algo totalmente inesperado. De repente aparecieron bandas de salteadores y la gente entró en pánico. Sin tiempo para huir ni terminar el entierro, tomaron el cadáver y lo arrojaron a la tumba más cercana. La tumba de Eliseo. El cuerpo cayó sin cuidado. Golpeó el fondo y tocó los huesos secos del profeta. En ese mismo instante, sin oración, sin palabras, sin ritual alguno, el hombre muerto volvió a la vida. Se levantó, respiró. Abrió los ojos, salió caminando de la tumba. Eliseo había muerto hacía tiempo, pero incluso sus huesos seguían siendo portadores del poder de Dios. No fue el cadáver el que resucitó al hombre. Fue la autoridad divina que aún permanecía allí. Ese día quedó claro algo imposible de ignorar. El profeta había resucitado a alguien estando vivo y volvió a resucitar a alguien estando muerto. Lo que ocurrió ese día no fue un espectáculo público ni un milagro anunciado. No hubo profecía previa, ni oración, ni expectativa. Fue un accidente humano convertido en señal divina. El cadáver tocó los huesos de Eliseo y la vida regresó de inmediato, como si la muerte hubiese cometido un error irreversible. El hombre no despertó lentamente, no se incorporó confundido. Se levantó con vida plena, con fuerza suficiente para salir caminando de una tumba abierta. Los que presenciaron la escena quedaron paralizados. Nadie entendía cómo era posible. Eliseo llevaba tiempo muerto, no había respiración. No había pulso, no había voz. Y aún así, el poder que Dios había depositado en su vida no se había disipado con la muerte. Ese milagro dejó una enseñanza inquietante. La autoridad de Dios no depende de la carne, ni del tiempo, ni del estado físico de quien Él usa. Eliseo no resucitó al hombre porque estuviera presente. Lo hizo porque Dios decidió dejar una marca eterna sobre su ministerio. Ese fue el último milagro del profeta y también el más perturbador, porque no ocurrió en vida, ocurrió después. No fue intencional, fue inevitable. El poder no fue activado, simplemente estaba allí.
Ese evento quedó registrado como un recordatorio imposible de ignorar. Dios no se limita a la lógica humana. Cuando Él decide respaldar una vida, ni siquiera la muerte puede borrar ese respaldo. Eliseo había terminado su carrera, pero su historia seguía predicando. Su tumba se convirtió en testimonio, sus huesos en evidencia. Y ese hombre resucitado caminó por Israel como prueba viviente de que el Dios de Eliseo seguía siendo el mismo. No fue un milagro para glorificar al profeta, fue un mensaje para todos los que dudan de que el poder de Dios trasciende generaciones, cuerpos y sepulcros. Eliseo murió, sí, pero su legado quedó sellado de una forma que ningún otro profeta había experimentado jamás. Ese milagro no fue explicado, ni desarrollado, ni repetido. La Biblia lo narra una sola vez, de forma directa, casi incómoda, como si quisiera dejar claro que no todo necesita ser interpretado. Algunas cosas solo deben ser aceptadas. El poder de Dios no se agotó con la vida del profeta, ni se disipó con el paso del tiempo. Permaneció silencioso, latente, esperando el momento exacto para manifestarse una vez más. Y lo hizo sin aviso, sin preparación y sin intención humana. Ese detalle lo vuelve aún más impactante. No fue fe del muerto, no fue fe de quienes lo enterraban, no fue un acto planeado, fue soberanía absoluta. El mensaje quedó grabado para siempre. Dios no depende de escenarios perfectos ni de instrumentos vivos para cumplir su propósito. Cuando Él decide mostrar su poder, lo hace incluso desde una tumba. Ese día, la muerte perdió autoridad en el lugar donde pensaba haber ganado, y el nombre del profeta quedó ligado para siempre a una verdad inquietante. Algunos hombres mueren, pero lo que Dios hizo a través de ellos sigue hablando mucho después de que su voz se apaga. La historia de Eliseo no termina con ese milagro silencioso. De hecho, a partir de ese momento, su figura adquiere una dimensión distinta. Ya no es solo el profeta que habló, caminó y actuó en vida, sino el hombre cuya historia desafió el límite final que todos reconocen, la muerte. Porque si algo queda claro después de ese episodio, es que el poder de Dios no estaba atado al cuerpo de Eliseo, sino a la misión que Dios había decidido respaldar. Eliseo no fue poderoso por sí mismo, fue poderoso porque fue completamente entregado. Desde el momento en que tomó el manto de Elías, su vida quedó marcada por una doble porción de autoridad espiritual. Esa petición no fue simbólica, fue literal. Y a lo largo de los años, Dios confirmó esa elección una y otra vez. Cada milagro, cada señal, cada palabra cumplida fue acumulando algo invisible pero real. Algo que no desapareció cuando su corazón dejó de latir. Por eso, cuando ese cadáver tocó sus huesos, no fue magia, ni superstición, ni casualidad. Fue la manifestación final de una vida completamente rendida. Eliseo se convirtió en un recordatorio incómodo para cualquier generación que intente encasillar a Dios dentro de reglas humanas. Su historia demuestra que Dios no actúa solo cuando todo está ordenado, limpio o ceremonial. A veces actúa en medio del miedo, del caos y de la improvisación. A veces usa errores humanos para revelar verdades eternas. Ese hombre resucitado no buscaba un milagro. No tenía fe consciente, no estaba orando. Y aún así la vida regresó a su cuerpo, porque el milagro no dependía de él. Dependía de Dios. Y eso es lo que vuelve esta historia tan poderosa. No exalta al ser humano, exalta la soberanía divina. Eliseo fue usado en vida para demostrar que Dios puede restaurar, sanar y vencer. Y fue usado en muerte para demostrar que ni siquiera el sepulcro puede apagar lo que Dios ha decidido marcar. Su tumba se transformó en un mensaje silencioso para Israel y para todas las generaciones futuras. El Dios que actúa no envejece, no se debilita y no pierde autoridad con el paso del tiempo. Eliseo murió como cualquier hombre, pero su legado quedó sellado como el de alguien cuya obediencia trascendió su propia existencia. Ese episodio quedó registrado de forma breve, pero su impacto
fue profundo. No hubo celebración, ni templo, ni altar levantado después. El milagro ocurrió y la vida continuó. Pero el mensaje quedó grabado en la memoria del pueblo. La tumba de Eliseo ya no era solo un lugar de descanso, era un testimonio silencioso de que la obra de Dios no termina cuando un hombre muere. Ese hecho separó a Eliseo de todos los demás profetas, no por fama, sino por consecuencia. Su historia se convirtió en una advertencia y una promesa al mismo tiempo. Advertencia para quienes creen que todo termina con la muerte, y promesa para quienes confían en que el poder de Dios no tiene fecha de vencimiento. Ese día, una tumba habló sin palabras y un milagro recordó que, cuando Dios respalda una vida, ni el tiempo ni la muerte pueden borrar ese respaldo. Al final, la historia de Eliseo no se recuerda solo por la cantidad de milagros que realizó, sino por lo que reveló sobre la naturaleza del poder de Dios. Eliseo no fue grande porque hizo señales espectaculares. Fue grande porque vivió completamente alineado con el propósito que se le había confiado. Su vida fue una sucesión constante de obediencia, incluso cuando eso significó enfrentar reyes, ejércitos y situaciones imposibles. Y su muerte no interrumpió ese mensaje, lo amplificó. Porque el último milagro de Eliseo no ocurrió en un palacio, ni en un altar, ni frente a multitudes. Ocurrió en silencio, en una tumba, sin testigos preparados y sin intención humana. Eso lo convierte en uno de los relatos más desconcertantes de toda la Biblia. No hay instrucciones, no hay repetición, no hay explicación extensa, solo un hecho claro. El poder de Dios se manifestó incluso después de la muerte del profeta. Y eso obliga a una reflexión profunda. Si Dios pudo usar a Eliseo incluso después de muerto, entonces el poder nunca estuvo en el hombre, siempre estuvo en Dios. Eliseo fue un instrumento, no la fuente. Su historia enseña que cuando una vida es entregada por completo, su impacto no se limita a los años que dura en la tierra. Trasciende generaciones, circunstancias y límites humanos. Ese milagro final no fue para glorificar a Eliseo, fue para dejar una marca imborrable en la historia espiritual de Israel. Fue una declaración silenciosa pero contundente. Dios no pierde autoridad con el paso del tiempo. No envejece, no se debilita, no se apaga. Mientras los hombres nacen y mueren, su poder permanece intacto. Eliseo fue sepultado, pero su legado quedó vivo. Y ese hombre que salió caminando de la tumba se convirtió en una prueba viviente de que la muerte no tiene la última palabra cuando Dios decide intervenir. La historia termina sin más detalles, sin nombres, sin celebraciones, como si quisiera dejar espacio para que cada generación saque su propia conclusión. Y tal vez esa sea la más poderosa de todas. Algunos hombres mueren, pero lo que Dios hace a través de ellos sigue hablando mucho después de que su voz se apaga. Si llegaste hasta este punto, gracias por quedarte hasta el final. Historias como la de Eliseo no fueron escritas solo para ser leídas una vez, sino para ser meditadas, porque nos recuerdan que el poder de Dios no depende del tiempo, del cuerpo ni de las circunstancias. Este relato nos deja una verdad profunda. Cuando una vida es entregada por completo, su impacto no termina con la muerte. Si este video te hizo pensar, te sorprendió o te ayudó a ver la Biblia desde otra perspectiva, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita, porque seguimos subiendo relatos bíblicos largos, profundos y contados de una forma diferente. Acá no buscamos solo informar, buscamos entender, reflexionar y descubrir historias que muchos pasan por alto. Gracias por acompañarnos en este recorrido y nos vemos en el próximo video.